y nuevamente me han invitado a participar de estas sesiones, ¿sí? Que se hacen semanales sobre distintos talleres. Y en esta oportunidad el propósito es conversar, ¿sí? Abrir espacios de reflexión sobre lo que es la inteligencia emocional, ¿sí? Así que vamos a arrancar. El pedido que tengo para hacerles, si quieren, si lo eligen, es que abramos las cámaras. Si bien yo tengo algunos tópicos que voy a estar conversando con ustedes y abriendo para generar estos espacios de reflexión, la idea no es que yo hable solamente, porque eso si no sería como un monólogo y tampoco es tan inteligente lo que tengo para decir, ¿sí? Lo importante o lo útil, en tal caso, es que ustedes aprovechen el espacio, ¿sí? Y busquen de alguna manera cómo poder relacionar lo que vamos a estar conversando hoy con sus objetivos, sus relaciones, sus ideas, ¿sí? Sus deseos, sus anhelos, etc. ¿Sí? En la medida que vayamos conversando, esténse con total libertad de abrir el micrófono para preguntar algo. ¿Sí? Desde este lugar lo que voy a estar haciendo es mostrar algunas diapositivas como la vez pasada, después vamos a ir haciendo una especie de ida y vuelta, mostrando diapositivas, sacando las diapositivas, ¿sí? Pero el propósito es que sea una conversación más que yo hable solamente. Si ustedes no me frenan, yo sigo hablando derecho. Entonces, la idea es, bueno, si tienen dudas o quieren preguntar, frénenme, porque si no, yo a veces lo voy a estar viendo como ahora, pero cuando comparto pantalla quizás no los veo. Entonces ahí prendan el micrófono e interrumpan, que no pasa nada. ¿Sí? No esperen a que les dé el espacio, porque muchas veces va a pasar que voy a seguir en la vorágine, no me voy a dar cuenta y quieren preguntar algo y después se pasó el momento y se quedaron sin hacer la pregunta. Y lo valioso justamente y lo enriquecedor es que abran las preguntas, ¿sí? O que abran las preguntas, pero no para entender o para tener claro el concepto. Eso no es lo importante es que te lleves dudas, que te lleves inquietudes, que le busquemos la vuelta para que te sirva, ¿sí? Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Sí? ¿No? Más o menos, ¿dudas? ¿Sí? Todo bien. Estamos. Bien, voy a ir compartiendo la pantalla, hacemos el juego de la vez pasada, compartimos y vamos y venimos con lo que hay, ¿sí? Uy, me toqué. No. Espera, esto sí, compartir. Bien. ¿Se ve ahí? Sí, señor. Sí, señor. Bien, perfecto. Vamos a estar conversando sobre la inteligencia emocional, ¿sí? Inteligencia emocional. Al respecto, quiero empezar con una pregunta, ¿sí? Para que empecemos a abrir el juego sobre lo que es la inteligencia emocional, para qué me sirve la inteligencia emocional, ¿sí? Pero a partir de la siguiente pregunta, vamos a partir desde la base. ¿Qué son para ti las emociones? Y acá me gustaría un poco escucharlos a ustedes, más que decirles una respuesta, para ver y sondear en qué estamos, ¿sí? ¿Qué piensan que son las emociones? ¿Qué creen? ¿Sí? ¿Qué escucharon? ¿Qué les parece? No hay respuestas correctas, sino eh, pensamientos, posturas, ideas, lo que ustedes quieran. Acá los escucho a ustedes. Voy a dejar de compartir, ya vieron la pantalla, así nos vemos un poco las caras. ¿Qué son para ti las emociones? Para mí las emociones son como las reacciones que tengo a algo, que me pasa o que pasa en mi entorno. Algo Bien, así. reacciones que tengo a algo que pasa en mi entorno. Perfecto. Pues que me pasa Para mucho en mi mí, entorno, creo. para mí ¿Cómo? es una Perdón. manifestación en la alteración del estado de ánimo o de la manera como veo desde un evento externo o interno que hace que yo sienta algo. Bien, una manifestación de tu estado de ánimo en base a un evento externo o interno que hace que vos sientas algo. Ok. Uf, uy, Oh. qué memoria, hermano. Yo no lo vuelvo a decir nunca más, te lo juro que no lo digo nunca más. Ahí se van mezclando algunos conceptos. Bien, bien, vamos, vamos. ¿Quién más? ¿Quién se anima?
¿Por qué no los llamamos a lista como niños de colegio? Parece que hoy va a tocar. Freddy, para vos, ¿qué es una emoción? Vamos así. Para mí, la emoción es algo que me conduce dependiendo de las situaciones que me pasen día a día. Bien, perfecto. Ok, vamos sumando ideas, ¿no? Acá Freddy habló de algo que lo conduce, ¿sí? En base a determinadas cosas. Eh, Jaime habló de una alteración en su estado de ánimo y todo lo que dijo, que ya no me lo acuerdo. Ni Entonces, yo. vamos sumando ideas, ¿sí? Ahora, desde esta mirada, ¿sí? Evidentemente la emoción por lo pronto, parecería ser algo que surge de determinados eventos, ¿sí? Y genera determinadas cosas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, acá tenemos algunos tipos de emociones, ¿sí? Son solamente algunas, no nos vamos a abarcar a todas, pero sí, por lo menos para que tengamos una idea, ¿sí? Fíjense cuál les resuena más, cuál, de alguna manera, con cuál se identifican, ¿sí? Pero en definitiva ya fueron saliendo algunas cosas, ¿sí? Ahora, volviendo a la pregunta inicial, pero retocada, ¿sí? Ahora los vuelvo a escuchar a ustedes, ¿sí? ¿Qué hace que nos emocionemos? ¿Mm? ¿Qué hace que nos sintamos de una manera o que nos sintamos de otra? ¿Mm? Al respecto, yo tengo un jueguito para hacer, ¿sí? Que es muy sencillo, y acá, si quieren, pueden activar las cámaras, si no, pueden desmutearse el micrófono y levanten la mano o hablen. ¿Quién, por ejemplo, se levanta de buen humor a la mañana? A ver, levante la mano. ¿Quién se levanta de buen humor a la mañana? Bien, perfecto, bárbaro. Imagino que los que no levantaron la mano se levantan de mal humor a la mañana. ¿Sí? Estimo que hay algunos que se levantan de buen humor, otros que se levantan de mal humor. Unos Ahora, neutros de pronto, como yo. ¿cómo? ¿Vos sos neutro? Unos neutros. O sea, yo no soy ni mal genio ni buen genio, ¿No? pero pues estoy neutro, ¿no? Bueno, Yo mejor. estoy en el equipo de Jaime. Sí, yo pienso que la pregunta es más quién no se levanta de mal humor, o sea, porque Claro, ¿no? sí, es eso. Los afortunados que no se levantan de mal humor. Eso. ¿O quién no se levanta? Oh. Bueno, Sobre todo el entonces. domingo que uno dice, ay, qué rico, cosa, qué durmiendo. Ese es el mejor. Y después llegan las 6 de la tarde, 7 de la tarde, y dice, mañana es lunes. Y ahí nos agarra el mal genio. Pero Un bueno, evento externo. exacto. Entonces, ¿qué nos hace que nos emocionemos? Un evento determinado, ¿sí? Ahora, fíjense que eso no necesariamente es tan lineal, ¿sí? Porque podemos decir que hay determinados disparadores que nos hacen emocionar de tal manera. Sin embargo, cuando yo les planteé el ejemplo de quién se levanta de buen humor a la mañana y quién se levanta de mal humor a la mañana, han surgido diferentes, ¿sí? Opiniones, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. A ver, las emociones surgen de un determinado evento. En un principio parecería ser así, ¿no? ¿Quién se levanta de buen humor a la mañana? Yo me levanto de buen humor a la mañana, yo me levanto de mal humor a la mañana. O, por ejemplo, hoy ganó Argentina, ¿sí? Un determinado evento, yo estoy contento porque ganó Argentina. Los italianos no creo que compartan esa alegría que tengo yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la interpretación en base al suceso, ¿sí? En base al evento, es diferente. Entonces, de alguna manera, esto ya nos abre una compuerta quizás para empezar a relacionar, ¿sí? Cómo mi contexto puede empezar a determinar las interpretaciones, ¿sí? Que me hacen sentirme de tal o cual manera. ¿Sí? Ahí está el grafiquito. Un determinado evento, ¿sí? Genera una determinada interpretación, y eso hace que yo me emocione de tal o cual manera. Y ahora, ¿cuál es el propósito de empezar a reflexionar acerca de las emociones que siento, que dejo de sentir? Bueno, empezar a ver cuán cerca o cuán lejos estamos de los objetivos que tenemos.
como bien sabemos, nosotros somos seres emocionales, ¿sí? Y al ser seres emocionales, la emoción aparece dentro del sistema evolutivo como la oportunidad de generar comunicación entre la especie. Aparece en realidad con los primeros mamíferos, ¿sí? Cuando ya no nacíamos de un huevito, sino que nacíamos de la panza de nuestra mamá, ¿sí? Eso hace que a niveles evolutivos se genera el sistema límbico que genera lo que son las emociones y de alguna manera eso establece determinada comunicación entre la especie. Entonces la emoción sirve para, de alguna manera, relacionarme con los demás. Y en la medida que yo me relaciono de manera más efectiva con los demás, puedo generar mejores campos de acción que me lleven a mejores resultados o resultados más alineados a lo que quiero que pase. Entonces, el propósito es hacer el camino inverso, quizás, ¿no? Empezar a ver cuando no sucede lo que quiero que pase, ¿sí? Todos tenemos objetivos que queremos y que están sucediendo, genial, y después todos tenemos objetivos que queremos que sucedan que todavía no están sucediendo. Ok, nosotros en el programa de Creación estamos trabajando sobre esos objetivos. Bueno, a partir de ahí vamos a ver qué es lo que siento, ¿sí? ¿Cuál es el evento que me genera lo que siento? Y ahí parar. Parar y empezar a reflexionar. Ok, ¿qué de mi contexto hace que yo tenga esta interpretación? ¿Mm? Que hace que yo me sienta de determinada manera. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Los escucho? Sí, señor, clarísimo. Bien. Está bien, está bien. Tengo Sí, decime. pues una pregunta. Pues vos estás hablándome como de la interpretación, ¿cierto? Por ahí hay cosas que están creadas para generar emociones, como la Bien. música, el teatro, el arte, ¿cierto? O sea, Sí. vos es algo que no creería yo que, o sí hay una interpretación, pero es una interpretación genérica. O sea, si vos vas a escuchar una pachanga, te da energía. A ver, si escuchas un tango, te da nostalgia. Si Muy o bien. sea, si escuchas, no sé, un metal, te alteras, o sea, una electrónica. La música está creada como para manejar en tu sistema, en tu cerebro, tu sistema hormonal, tu sistema límbico, qué sé yo. Esas hormonas como para haber como una manipulación por medio de la música o no sé, es distinto, no sé si, obviamente también puede que sí se genere como una especie de interpretación, porque si vos estás despechado, ay, esa es la canción, lloro. Bien, es muy interesante el punto que traes, ¿sí? Y está bueno relacionarlo con los objetivos o con cómo nos relacionamos nosotros los seres humanos con la vida en sí. Y eso a propósito para traerlo para lo que estamos trabajando en el programa, ¿no? El programa de creación. A ver, desde esta mirada, por ejemplo, decimos que las emociones surgen de las interpretaciones que tenemos en los eventos, ¿sí? Ahora, evidentemente, a mí me gusta el rock, ¿sí? Entonces yo escucho un rock y me hace sentir de determinada manera, ¿sí? Cuando escucho tango, a mí no me agrada el tango, entonces me hace sentir de otra forma. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Y el gusto, en este caso. Y el gusto no deja de ser una interpretación. Ahora imaginemos, yo puedo pensar que el tango es feo, que el tango no me gusta, ¿sí? Hablo de mí, como Edu, en particular. ¿Sí? Ahora, ¿y yo por qué tengo esa interpretación? Y porque el tango me parece aburrido, porque no me llama a bailarlo, porque, no sé, las letras quizás tienden a ser medio deprimentes, a hablar del desamor, de los engaños. Pero eso es lo que yo te digo, o sea, son cosas que lo que vos estás diciendo, interpretan eso, o sea, Bien. interpretan Ahora, dolor, como, ay, como un guayabo de un pasado, de un ayer. sí, sí, exacto. Ahora, no es la letra ni es la música la que define lo que yo interpreto. Vamos a ponerlo al revés. Yo puedo decir
O sea, yo acuerdo con vos, la música es muy melancólica, a mí no me gusta, y las letras quizás son deprimentes, por ende no me gusta. ¿Sí? La interpretación que tengo no es la mejor, ¿sí? No me conecta. Ahora, yo puedo generar una interpretación distinta. Yo puedo generar una interpretación, por ejemplo, que el tango es una de las músicas que surge en los barcos inmigrantes que venían a Argentina. ¿Sí? Puedo conectarme con un pedazo de mi historia. Puedo conectarme con la vida de aquellos inmigrantes que fueron nuestros antepasados que nos dieron la vida de hoy. ¿Sí? Con la cultura. Puedo enriquecerme con la historia. ¿Sí? Ahora, ¿qué estoy haciendo? Cambiando la interpretación que tengo acerca del tango. Puedo tener una interpretación relacionada con lo que me agrada o me desagrade de la música, ¿sí? O puedo tener una interpretación que la elijo desde mi lado responsable, ¿sí? ¿Sí? Que tiene que ver con la historia, la cultura, ¿sí? Y todo lo que eso nos trae y cómo eso tiene relación conmigo. Ahora, ¿cuál es la elección que yo haga? Depende de mí. Yo no escucho tango. Ahora, me he sentado algunas veces con mi papá, ¿sí? Que mi papá cada tanto le gusta poderse escuchar tango, y él me cuenta la historia, ¿sí? De los tangos y me cuenta la historia de cómo surgen y a raíz de qué viene la letra, y eso a mí me enriquece, y quizás no es el hecho de escuchar tango, sino es el hecho de compartir y encontrar una interpretación que me sirve. ¿Entiendes? Si yo cambio la interpretación, cambio la emoción. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer un análisis al revés. ¿Qué pasa si empezamos a pensar a los estilos de música como si fuesen emociones? Entonces, piense cada uno de los objetivos que tiene. ¿Sí? Yo voy al trabajo y para mí mi trabajo es un tango y la interpretación que tengo del tango es que es aburrido, que es melancólico, etc. Y eso hace que mi día en el trabajo no sea para nada divertido. Ok, quizás me estoy relacionando, ¿sí? Como si fuese un tango. Entonces, eso es automático, ese es mi contexto que me determina que yo me relacione de esa manera. Ahora, imagínate, por ejemplo, la situación, cómo sería si mi trabajo fuese una salsa, una bachata. Una bachata. O Una sea, locura. ¿qué requiero? ¿Qué acción metarazonable requiero de mí, ¿sí? Para que mi trabajo sea una bachata? O vamos un pasito más atrás aún. ¿Qué interpretación requiero generar en mi mente a propósito, salir del automático, de que mi trabajo es un tango, porque eso es lo que mi mente me va a traer en un principio, ¿sí? Correrme del automático y elegir una interpretación en la cual mi trabajo sea una bachata? Bueno, ¿cuál sería esa interpretación? ¿No? Y a partir de ahí, ¿qué acciones y qué relaciones puedo hacer para que mi trabajo se convierta en una bachata? Es un ejemplo, pero es interesante empezar a pensarlo de esa forma. ¿Sí? Si en el trabajo no sucede lo que yo quiero, ¿sí? Bueno, ¿qué ritmo requiero ponerle a mis interpretaciones, ¿sí? Para poder hacer un cambio? ¿Sí? Trabajo, relación de pareja, relación con mi familia, objetivo que quieras, emprendimiento, bla, bla, bla. ¿Sí? ¿Qué ritmo requerís ponerle? Y a partir de ahí empezar a generar las interpretaciones. Pero lo primero, antes de todo eso, es identificar, ¿sí? Cuál es la interpretación automática que tengo acerca de cómo avanzo o cómo sucede esa relación entre mi mente y mi trabajo, mi objetivo que no está sucediendo. Eduardo, Freddy. te quería hacer una pregunta. Sí. Dependiendo del mensaje de la canción, Uh-huh. uno se puede emocionar o no. Uh-huh. Pues, Por supuesto. De hecho, fíjense, por ejemplo, a mí hoy en día está muy de moda el trap, ¿sí? Yo con el trap no voy ni para atrás ni para adelante. Acá en Argentina está el elegante que lo que es y todos estos que están de moda hoy, ¿sí?
Ahora, fíjense, quizás una buena pregunta para hacerse es, ¿cuántas personas se sienten escuchadas con lo que dicen estas canciones? ¿Mm? Porque la canción, en este caso, es un vehículo hacia la empatía. Y la empatía no es solamente ese sentimiento lindo que siento cuando abrazo a otro, por reducirlo mucho, ¿no? La empatía está en sentirme escuchado con lo que el otro hace. A veces, las músicas, ¿sí? Las canciones, los ritmos, los patrones, ¿sí? Nos hacen que nos sintamos escuchados. Y muchas veces eso es consciente, ¿m? Y muchas veces no. El punto es que veamos, ¿sí? De dónde viene digamos, lo automático, si me sirve preservarlo, si no me sirve elegir una interpretación distinta. Pero sí, coincido con vos. La música y las canciones y las letras te pueden hacer sentir cosas, ¿sí? Y atraerte al otro, ¿sí? Aún así cuando el mensaje no es lindo. Pero no se olviden, nuestra mente, ¿sí? Está dividida en un 80% y un 20%, un 80% no consciente, un 20% consciente, ¿sí? Cuando no cuadra la letra con la música, ¿sí? O cuando, por ejemplo, estoy escuchando una canción que es horrible, pero me encanta y es pegadiza y me gusta y qué sé yo, bueno, evidentemente quizás hay un mensaje con el cual yo estoy empatizando. Bueno, quizás hay parte de mi contexto, ¿sí? Que no me doy cuenta, que no es consciente, que adhiere a esa letra. Y eso no es malo, solamente es para mirarlo. Pero, o sea, lo que vos decís es, a la hora del test, todo, en todas partes tenemos emociones, ¿cierto? Trabajamos la emoción todo el tiempo. Bien. Pero entonces depende es de nuestra interpretación. Inclusive la comida genera también emociones. Un café invita a una conversación, o sea, como a una conversación, tomémonos un café, ¿cierto? Una celebración, una torta, o sea, todo genera emociones, todo invita a algo, dependiendo de cómo lo tenemos como grabadito, pues. Pero sigue siendo una interpretación, porque si, por ejemplo, a uno no le gusta el café o no le gusta la torta. Ajá. Exacto, exactamente, sí. Ahora, déjeme avanzar un poquito más y ahora vamos a ver de dónde viene y cómo lo podemos usar, ¿sí? Bien, seguimos. Entonces, volvemos rápidamente. Un evento dispara una determinada interpretación, ¿sí? Por ejemplo, ganó Argentina, ¿sí? Ese es el evento. Una interpretación es, estoy contento porque ganó Argentina, me pone feliz, me pone alegre. ¿Por qué? Porque yo quería que gane. Sucedió lo que yo quería que suceda, entonces la emoción es de alegría. Claro. Hay que tomar birra. Claro, entonces la emoción es alegría, felicidad, o lo que quieran. ¿Sí? Ahora, ¿para qué nos ponemos a pensar sobre todo esto? Bueno, porque la emoción no es más que, ¿sí?, un vehículo para la acción. La emoción nos predispone, de alguna manera, ¿sí?, a tomar determinados cursos de acción. Si yo tengo una emoción que me conecta con el enojo, yo tengo determinado mundo de posibilidades. Si yo tengo una emoción que me conecta con la alegría, tengo otro mundo de posibilidades. No es mejor ni peor. Abren mundo de posibilidades diferentes, ¿sí? El propósito es que empecemos a ver que detrás de cada emoción hay una interpretación. Si yo giro mi interpretación, puedo, ¿sí?, gestionar mi emoción. No es cambiar la emoción, pero sí puedo gestionarla. Sí puedo empezar a generar, ¿sí?, conexiones neuronales diferentes que me asistan a predisponerme para una acción que sea más favorable para lo que quiero que suceda. ¿Sí? Quédense con eso. La emoción predispone a la acción. Entonces, ¿cuál es la primera herramienta del día de hoy que podemos aprovechar como para llevarlo a limpio? Bueno, primero que mi mente en automático determina mi emoción. ¿Por qué? Porque les expliqué antes que el 80% de nuestra mente es inconsciente, el 20% es consciente. Entonces, en automático, mi mente va a elegir qué interpretar, ¿sí? Y yo me voy a sentir de una determinada manera. Por ejemplo, cuando escucho tango, no me agrada. ¿Sí?
Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer con esto? Bueno, primero, explorar mi contexto, ¿sí? Explorar desde dónde viene esa interpretación, ¿sí? Que hace que me sienta de determinada manera, ¿sí? Si exploro mi contexto mental, ¿sí? Puedo elegir qué interpretación tener, ¿sí? Y así gestionar mi emoción. Por ejemplo, lo que les ponía, traigo el mismo ejemplo del tango solamente para que quede claro, puede ser cualquier otro. Pero al escuchar tango con mi papá, en lugar de quejarme, levantarme e irme, ¿sí? Puedo elegir una interpretación diferente. ¿Sí? Compartir tiempo con papá, empezar a conocer un poco la historia, conectarme con la cultura, ¿sí? Y en lugar de que esa emoción de quizás de agobio o de esa melancolía del tango, convertirla, ¿sí? Gracias a esta nueva interpretación, en una emoción que sea más linda, ¿sí? O que me guste más sentir. Ahora, ¿me va a agradar el tango? Y quizás no me agrade el tango, pero sí, escuchando tango aún, puedo conectarme con un espacio de alegría, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, la herramienta número 1 es de la cabeza al corazón, ¿sí? Es decir, miremos las interpretaciones, elijamos la que nos conmueva, ¿sí? Conmueva, cuando digo conmover me refiero a mover con, ¿sí? Es la que nos conmueva, ¿sí? Hacia donde queremos ir. ¿Mm? Bien. Ahora, de alguna manera nuestro ser humano, ¿sí? Está compuesto por determinados dominios, ¿sí? Desde el coaching ontológico le decimos los dominios del ser o del observador, ¿sí? Es, de alguna manera, cómo nos relacionamos con el mundo, ¿sí? Y en el caso de hoy toca las emociones, ¿sí? El círculo de las emociones, ¿sí? Ahora, como vimos recién, las emociones están directamente relacionadas con los pensamientos y las interpretaciones que tenemos. Y a veces los pensamientos que tenemos pueden ser conscientes, ¿sí? Mejor dicho, los pensamientos que tenemos son conscientes, pero las interpretaciones a veces pueden ser conscientes y a veces no. A veces son interpretaciones que son inconscientes. Entonces, de alguna manera, acá está el trabajo del coaching contextual, ¿sí? Y el trabajo que hacemos en el programa de creación, ¿sí? De empezar a ver desde dónde vienen nuestras interpretaciones, ¿sí? Para así poder construir una interpretación favorable. Es decir, por ejemplo, lo que nos pasa orgánicamente, ¿sí? A nosotros, ¿sí? No sé, tengo hambre, me como una tostada, ¿sí? O salgo a la calle, tengo frío y me da una gripe como ayer, ¿sí? Ejemplos. El cuerpo es quien nos hace relacionarnos directamente con el medio en el que vivimos, ¿sí? Ahora, pero estos tres elementos están en constante coordinación absolutamente todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo están en constante coordinación. Y ahora podemos ver de alguna manera cuál es el cuerpo de las emociones, porque nosotros estamos hablando hasta ahora de alegría, de tristeza, de felicidad, de amor, etc. ¿Sí? Nombramos algunas. Ahora, estas emociones de alguna manera también tienen un cuerpo. Y ahora los quiero invitar a ustedes a ver a que las adivinen. Se las voy a poner en imágenes. ¿Sí? Este cuerpo, ¿sí? ¿Qué emoción nos muestra? Alegría. Alegría. Alegría, bien. O felicidad, ¿no? Es parecido. Pena, vergüenza. O Angustia. miedo. Miedo. Miedo, muy bien, Ricardo. Ese sí, angustia, como... Preocupación. Exacto. Tristeza. Tristeza. Dolor. Está pensando. Bien. ¿Y Ira. Rabia. Enojo. Rabia, enojo, muy bien. Estas son algunas de las emociones fundamentales. ¿Son todas las emociones? No. ¿Son las verdaderas? No. Desde esta mirada decimos que son como las principales, vayamos a decirle, ¿sí? Tienen una raíz biológica.
la felicidad es en realidad, la felicidad es una opinión, la emoción sería la alegría, ¿sí? Estas son algunas, ¿sí? Las traje a modo de ejemplo, como para que podamos empezar a relacionar que, de alguna manera, la emoción que yo tengo en los momentos y en los sucesos de la vida, ¿sí? No solamente me predispone para la acción, ¿sí? Me abre campos de posibilidades, sino que, a su vez, me hace mostrarme ante el mundo de una determinada manera. Entonces, no solamente podemos ver cómo el cuerpo, ¿sí?, está de alguna manera condicionado o regido, ¿sí?, por la emoción, sino que también hay otro espacio, ¿sí?, en el cual la emoción impacta de alguna manera en el cuerpo, ¿sí? Y para eso vamos a leer esto que está acá, ¿sí? La verdad es que no luce nada bien, Remigio. Esto sigue creciendo y me temo que poco a poco empezará a entorpecer el correcto funcionamiento de toda la zona. Está buenísimo. Me encanta. Ahora fíjense cómo muchas veces nosotros, todos, ¿sí?, empezamos a reflexionar acerca de situaciones y le buscamos la vuelta y nos enroscamos y le damos vueltas a los asuntos que no tienen que ver con pensar, que tienen que ver con el corazón. ¿Mm? Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque de alguna manera buscamos soluciones en el lugar equivocado. Estamos buscando en nuestra mente soluciones que tienen que ver con el corazón, ¿sí? Por ejemplo, les voy a poner ejemplos, ¿sí?, que tienen que ver más con casos aleatorios, ¿sí? Déjenme, estoy buscando acá. Vamos a ver, por ejemplo, ¿te ha pasado, ¿sí?, que te sentís mal y te duele la panza, por ejemplo, y te tomás un antiácido? ¿Sí? Saliste, no sé, fuiste a comer, lo que sea, te duele la panza, te tomás un antiácido. ¿Sí? Estamos hasta ahí, todos estamos de acuerdo. Ahora vamos a poner un evento imaginario, ¿sí?, que tiene consecuencias en el mundo real, ¿sí? Vamos a hacer este jueguito. ¿Te ha pasado, por ejemplo, o nos ha pasado a todos que nos vamos a dormir, ¿sí?, y de repente te despertás, ¿sí?, porque estabas soñando que, no sé, que volabas, ¿sí?, de repente te quedaste sin alas y te caíste, ¿sí?, y cuando te estrellaste contra el piso te despertaste sobresaltado? ¿Sí? ¿Les ha pasado o no? Por ejemplo, algo de eso. Mire que no los veo, díganme. Sí, Si no... sí me ha pasado. Bien. A mí una vez, Sí. Edu, un tigre me mordió en un sueño, hermano. Yo estaba muy chiquito y salí llorando, ese tigre detrás, y mi abuela me gozaba. Y yo, pero vaya a pedirle al tigre como me pega a mí. Nada, me gozó. ¿Sí ves? Bueno, ante un evento, fíjense lo siguiente, ante un evento imaginario sucede una respuesta del cuerpo que es real, ¿sí? Una exaltación, un despertarme agitado, o lo que sea, ¿sí? O despertarme enojado, despertarme llorando, ¿sí? Ante algo imaginario, ¿sí?, sucede un estímulo real. Ahora, puede pasar, vamos a real con real, por ejemplo, voy a comer un asado o una sopa paisa, ¿sí?, por ejemplo, y estoy comiendo un pedacito de pollo y me trago un pedacito de un huesito de pollo, sin querer, ¿sí? ¿Cuándo? Entonces, ¿qué va a hacer mi organismo? Va a empezar a generar, de alguna manera, ácidos, ¿sí?, estomacales, ¿sí?, para corroer ese huesito y que ese huesito se desintegre, ¿sí?, y a mí quizás en esa digestión me agarra un poco de dolor de panza, ¿sí? Entonces, ante un estímulo real, ¿sí?, me sucede una consecuencia en el cuerpo que es real. Entonces, ahora vamos a ver una mezcla de ambos. Suponte que vos te vas a comer, ¿sí?, a una cena con amigos, ¿sí? Te estás comiendo la sopa paisa y justo te llega un mail o un mensaje de WhatsApp con una mala noticia, ¿sí? Por ejemplo, te despidieron del trabajo, ¿sí?, por decir alguna mala noticia, ¿sí? Es algo difícil de digerir,
es algo difícil de procesar. Al igual que con la patita de pollo que te comiste sin querer, con el huesito del pollo, lo que va a hacer tu organismo es mandar ácidos al estómago para que de alguna manera pueda digerir esa situación, ¿sí?, en la cual vos no estás pudiendo afrontar tan fácilmente. Posiblemente esa noche cuando te vayas a dormir te agarre dolor de panza y ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nos vamos a decir, bueno, me voy a tomar un antiácido. Entonces, estoy de alguna manera tomando algo para el estómago cuando en realidad lo que tengo es un conflicto emocional, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa emoción de alguna manera generó un impacto en el cuerpo, ¿sí? La idea de esto es que ustedes piensen y vean, ¿sí?, cuándo fue o en los resultados que no están tan alineados con lo que está sucediendo, en dónde está apareciendo el conflicto. Es un conflicto que tiene que ver con lo emocional y estás buscando la respuesta en lo emocional o estás maquinándote en la cabeza, ¿sí?, de alguna manera sin gestionar lo que se requiere gestionar. Entonces, la respuesta quizás la tenemos en empezar a escuchar al cuerpo y a la emoción, que es la herramienta número 2, ¿sí? Por ejemplo, preguntarte de qué se está haciendo cargo esta emoción que estoy sintiendo. ¿De qué se está haciendo cargo? Por ejemplo, si vos sos una persona que habitualmente te encontrás enojada, ¿sí?, yo soy uno de esos, tengo bastante carácter, bastante mal humor, ¿sí?, como para de alguna manera no dejarme llevar por el enojo en todas las veces, porque no siempre me sirve, ¿sí?, de alguna manera empiezo a pensar, bueno, ¿qué está defendiendo este enojo? ¿No? El enojo muchas veces surge desde la interpretación que tengo o que tenemos, ¿sí?, de la injusticia de las cosas. Entonces, cuando veo algo que es injusto, sucede algo que creo que es injusto, me enojo. Ahora, ¿de qué se está haciendo cargo el enojo? O la tristeza. La tristeza es otra de las emociones que tiene mala prensa. Sin embargo, la posibilidad con la tristeza la tristeza viene a mostrarnos, de alguna manera, el valor de la pérdida. Cuando yo me siento triste por algo que sucedió, puedo conectarme con el valor de lo que eso tenía para mí y a partir de ahí empezar a repensar cuáles son mis prioridades. Entonces, cada emoción, ¿sí?, sin juzgarla si es buena ni es mala, si me gusta o no me gusta sentirla, me trae un aprendizaje, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el vehículo para conectarme con la emoción? Bueno, empezar a escuchar al cuerpo. ¿Sí? ¿Cómo está mi respiración? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Sí? ¿Cómo me relaciono con los demás? O sea, el cuerpo es quien me da la pauta de si estoy triste, si estoy contento. ¿Sí? Fíjense que las posturas corporales son totalmente diferentes. Entonces, ahí quizás tenemos un acceso para empezar a ver, ¿sí?, de qué se está haciendo cargo esta emoción y empezar a revisar mi interpretación y a partir de ahí construir una nueva que me ayude a gestionar mis emociones. ¿Qué valor tiene esta emoción para enseñarme o mostrarme? Bueno, más de lo mismo que les decía recién. Estas son simples preguntas que el propósito es que los ayuden a pensar, ¿sí?, no más que eso. Bien, y ahora ya para ir finalizando, ¿sí?, después vamos a abrir el espacio para ver un videíto y algunas preguntas finales, ¿sí? Acá tenemos los hábitos de los seres humanos inteligentes emocionalmente. ¿Sí? Medio trabalenguas el título. Pero acá podemos distinguir, si quieren esto, no se preocupen por anotarlo, después yo les mando la presentación al chico del laboratorio y lo pueden ver, igual está grabada. Pero sí, acá quizás hay algunos accesos que pueden tener fácilmente cuando aprieta el zapato, cuando la emoción se me disparó y no sé para dónde ir, ¿sí?, como para poder empezar a encauzarla y a gestionarla. Por ejemplo, primero, distinguir el evento de la interpretación automática, ¿sí? Si hay algo que me enoja o algo que me pone triste, bueno, pará, distingamos qué es lo que sucedió en los hechos y cuál es la interpretación que estoy teniendo. En la medida que yo pueda hacer esa separación, ¿sí?, voy a poder empezar a gestionar mi emoción. Este es el primer paso, vamos a distinguir una cosa de otra.
¿sí? El hecho de la interpretación, ¿sí? Lo que sucede fácticamente de la opinión que yo tengo en base a lo que sucede. Segundo, crear relaciones efectivas. Si yo puedo empezar a separar la interpretación del evento, puedo cambiar mi interpretación en tanto y en cuanto sea funcional para lo que quiero que pase. Si yo genero interpretaciones que sean funcionales hacia mis objetivos, puedo empezar a crear relaciones efectivas con las personas involucradas, ¿sí? Para llegar a esos objetivos, ¿sí? Si yo tengo un equipo de trabajo, ¿sí? Puedo generar mejores relaciones y genero interpretaciones que me alineen, ¿sí? Con las personas involucradas. Después, buscar la postura de responsabilidad, ¿sí? Esto quiere decir, esto de yo soy la fuente, desde la postura de yo soy la fuente, en la acción y en la interpretación. Si yo soy un determinador de vida, porque lo elijo y así lo digo, ¿sí? Requiere que yo tenga una postura responsable, tanto en lo que sucede y en lo que hago, ¿sí? Como en la interpretación en base a lo que sucede. Ahora, ¿cuál es A ver, acá tenemos que convivir con algo. Automáticamente vamos a caer en la posición de víctima, ¿sí? Porque como les decimos siempre, en nuestra mente el 80% es inconsciente. Entonces el 80% nos va a llevar ahí, ¿sí? Ahora, no se trata de no caer en la posición de víctima en base a los eventos, ¿sí? No se trata de no enojarme nunca más porque yo ya sé gestionar mis emociones. Pasa en, caes en el enojo, ¿sí? Respirás fuerte 3 o 4 veces antes de reaccionar, ¿sí? Y en vez de reaccionar, respondé. ¿Y cuál es la diferencia entre reaccionar y responder? La reacción es automática. La respuesta, ¿sí? Es elegida, es responsable, ¿sí? Y en esa responsabilidad no está solamente lo que hago, sino lo que interpreto en base a lo que pase, que eso va a ser, ¿sí? Lo que me condicione a accionar de tal o cual manera. Entonces, repito, no se trata de no caer en la víctima, sino de buscar siempre alinearme con la responsabilidad, con la postura de yo soy el determinador de mi vida, yo soy la fuente, y lo que pasa, ¿sí? Lo elijo. Después, conexión y acción con lo meta razonable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo busco la versión de responsabilidad, si busco alinearme en una postura de responsabilidad, ¿sí? Lo que se requiere es que genere acciones, ¿sí? Que me saquen de la comodidad, ¿sí? Y la comodidad puede ser el automático de caer en la emoción del enojo y enojarme constantemente, ¿eh? O sea, es en el automático, ¿sí? Y conectarme con aquello que quiero que pase y con una acción que me conecte con lo que quiero que suceda. Incluso, chicos, muchas veces puede ser, por ejemplo, frenar una conversación a tiempo. Si yo estoy teniendo una conversación para pedir un aumento de sueldo y me doy cuenta que en la conversación lo que estoy generando es enojo y yo siento que me estoy enojando, bueno, evidentemente, si la otra persona se está enojando y yo me estoy enojando, esa conversación no va a llegar a un buen puerto posiblemente, si yo lo que estoy queriendo hacer es tener un aumento de sueldo. Bueno, una acción metarrazonable es, por ejemplo, si yo me paro desde la postura de responsabilidad, puedo definir si continuar o no esa conversación en ese momento. ¿Por qué? Porque la gestión emocional no es la adecuada para tener ese tipo de conversación. Entonces, quizás una acción metarrazonal es, bueno, poder cortar la conversación a tiempo, ¿sí? Y generarla después. Siguiente, el fracaso como vehículo, ¿sí? Desde esta mirada, desde la mirada de creación, ¿sí? Y del laboratorio de posibilidades y del coaching contextual, nosotros entendemos el fracaso como la posibilidad de explorar nuestro contexto mental, ¿sí? El fracaso no nos determina, ¿sí? No nos determina como seres humanos, no determina nuestro valor. El fracaso nos da la muestra, ¿sí? De, bueno, quise lograr esto y no lo logré, ¿sí? La rigurosidad para decirnos a nosotros mismos, mira, quería lograr esta conversación y no lo logré. Bueno, okay. Fáctico, o sea, sin vueltas, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué dice de mí esto? Pero no qué dice de mí en el sentido de buscar un juicio
que de alguna manera me tire para abajo ni me desempodere, sino qué de mi contexto, qué creencia, ¿sí?, se está filtrando o se puede estar filtrando que me llevó a no tener el resultado que esperaba. Si yo encuentro una relación efectiva con el fracaso, es muy posible que cuando falle, ¿sí?, pueda gestionar mi emoción para poder volver a lanzarme, ¿sí? Si no, es muy difícil volver al punto A y volver a lanzarse al punto B y así sucesivamente, ¿sí? El punto es empezar a entender el fracaso como una oportunidad para explorarme y no como una posibilidad para castigarme y no avanzar. Y después la última es entender que la felicidad es una consecuencia del devenir constante. La felicidad es una consecuencia de que vivimos momentos de tristeza, ¿sí? Los sorteamos, avanzamos, y gracias a que me he sentido triste, puedo saber cuando me siento feliz o me siento alegre. Esa brecha que hay entre el día que estuve triste y el día que estuve alegre es la que podemos llamar felicidad, ¿sí? De alguna manera sucede en el fluir automático de la vida y sucede en base a las interpretaciones que voy teniendo acerca de los sucesos. ¿Sí? Es como una opinión, por así decirlo, en base a la diferencia que hay entre los extremos más contentos y los extremos más tristes. ¿Sí? Entonces, entender que la felicidad viene de un devenir es, de alguna manera, entender que la vida fluctúa, y hay momentos que están alineados con lo que quiero que pase y están fantásticos, y hay momentos que no y las pasamos mal. ¿Sí? El punto es no es estar la mayor cantidad de tiempo en el momento más feo y volver a lanzarme y volver a lanzarme y volver a lanzarme hasta crear el momento más lindo. Bueno, la felicidad sucede en el devenir de esos sucesos. Bien. Bueno, voy a mostrarles un videito más y cuando terminemos el videito vamos al espacio de preguntas. ¿Les parece bien? Sí, está bien. Listo. Dígame si se escucha, ¿eh? No se escucha, Edu. A ver. Espera. La compartida. Compartir. ¿Cómo era, Aicardo, para poner acá el audio? ¿Te acordás que le habías pasado, lo habíamos puesto? Eso lo hiciste de compartir y sin los audífonos, desconectado los audífonos. Así escuchamos la salida de tu computador, desde allá directamente. A ver, espera. Capaz es porque arranca bajito el video. Arranca en un tono bajo. ¿Se ve ahí? Sí se ve. Se ve, pero no se escucha. Oh. No lo tienes directo, que no se ha insertado en la presentación. ¿Cómo? No lo tienes directo, que no se ha insertado en la A presentación. ver si lo buscamos. Más fácil. YouTube. Denme un segundito. Vamos acá. Un segundo. No, a ver si lo tengo acá en una carpeta.
Documentos. Un segundo. A ver si ahí les comparto, espérenme. Bueno, volvimos. La idea, por lo pronto, ¿se escucha bien ahí? Sí, sí se escucha. Bien, la idea, por lo pronto, es que yo me quedo con dos cosas de este video, ¿no? La posibilidad de ser metarrazonable. Vemos por un lado que está el hombre que tiene una determinada rutina y un día la cambia de un momento para el otro y se va hacia el lado opuesto. Yo no sé si eso es lo sostenible o no, ¿sí? Pero sí la invitación es a empezar a hacer esos pasitos, ¿sí? Y hay dos eventos muy significativos, que es cuando el cerebro le da cuerda al corazón para que empiece a manejar, y el otro es cómo eso hace que él se convierta, como esa actitud y que él toma, y después de que el corazón maneja, cómo esa actitud convierte el ambiente en algo totalmente distinto. Entonces, la metáfora o la frase quizás que yo me llevo de este video es, bueno, usa tu mente al servicio de tu corazón, ¿sí? Como, déjalo al corazón soñar, ¿sí? Y usa tu mente aliada a tus deseos, y no a la inversa. ¿Sí? Quizás eso hace que vos conviertas a tu entorno, ¿sí?, en lo que es favorable para lo que vos quieras que pase. Ahora bien, habiendo terminado, ¿sí?, me gustaría abrir un espacio de 5 minutitos, ¿sí?, de preguntas, de que cuentes qué te llevaste, ¿sí?, con qué te quedaste. ¿Sí? Ahora los escucho a ustedes. Yo me quedo como desde la interpretación, ¿no? O sea, la emoción siempre va a estar ligada a la interpretación. El evento externo claramente no es, o interno incluso a veces inconsciente, como decías, no es controlado, no tenemos absolutamente nada que controlar, pero sí nuestra manera de verlo y la manera de asociar la emoción a este. Creo que la interpretación es la clave ahí para tener la inteligencia emocional que requiere la situación, ¿no? Me quedo con eso, Edu. Gracias, Jaime. Gracias. Yo traería a colación incluso un proceso que he estado viviendo desde ayer a hoy, que mi equipo lo sabe, y además vengo como en un proceso, una semana de altos retos emocionales, ¿no? O sea, altos retos emocionales. Y ayer hubo un acontecimiento mientras estábamos aquí en el equipo de enlace, recibí una llamada, después me enteré de que alguien muy cercano a mí, un gran amigo del alma, se suicidó. Anoche yo entré en shock, pero yo en este ejercicio de entender cómo efectivamente yo puedo tratar de manejar las emociones, voy a ser muy honesta. He tratado de manejarlo de la manera adecuada, entonces, ¿cómo lo he tratado de interpretar? Por ejemplo, ahora en la tarde tuve una reunión con mis socios y yo les decía, muchachos, no quiero que se vaya la vida sin que yo les diga que los amo, o sea, que sepan que los quiero. Y que si en algún momento quieren hablar, aquí estoy. ¿Por qué? Porque esa fue la interpretación que le di en la tarde de, bueno,
cómo esto genera oportunidades para mí, para mi vida, porque obviamente la primera emocionalidad automática que surgió fue, me sentí culpable porque chateé con él antier y no le pregunté cómo estaba, simplemente fue un saludo trivial, normal, le dije bendiciones para ti, bendiciones para tu hija, bendiciones para tu esposa, y me dijo lo mismo para ti, Sandrita, y ayer me entero que se suicida, y yo digo, Dios mío, ¿cómo no indagué? ¿Cómo no le pregunté cómo estaba? ¿Cómo no, cierto? Me sentí culpable, inmediatamente, automáticamente, ¿qué surge, cierto? El dolor, la culpa, la victimez. Ay, cierto, yo me sentí culpable porque yo, como toda una coach, no me doy cuenta de que esa persona está mal. ¿Y cómo me voy a dar cuenta si estoy chateando con él? No lo estoy viendo, no sé nada. Y después pasa lo que pasa. Obviamente me sentí, obviamente el dolor es grande, ¿cierto? Y esta mañana Ricardo me dio llorar, pero yo me calmaba y yo decía, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto, Ricardo? O sea, ¿cómo transitar entonces la interpretación? ¿No? O sea, listo, murió una persona, un ser de luz, pues un ser humano maravilloso, un hombre brillante, un hombre que tú no puedes entender cómo tomó esa decisión, pero ok, pasó y puede volver a pasar. Entonces, ¿cómo evitamos o cómo yo puedo ser fuente para tal vez, puede que yo no pueda evitarlo, pero tal vez pueda ser fuente en lograr que muchas personas que a lo mejor no están siendo escuchadas sean escuchadas? ¿Cómo puedo ser fuente en que mínimamente mi contexto todos los días reciba de mí, al yo entender que estoy en un regalo diariamente, que no estoy segura de que todos los días lo pueda tener, reciba todo el cariño, el afecto y lo que yo puedo entregar de mí? Entonces, fue como reinterpretar para tratar de sentir diferente. Te confieso, no es fácil, ¿cierto? O sea, sí me he tenido mis capítulos y episodios de llanto porque vuelve el automático, ¿verdad? O sea, Sí, Sandri, pero perdón. ¿cómo lo reinterpretas? La idea es usar las herramientas a favor, ¿no? Claro. Ojo con esto. Si alguien se muere, que yo quiero, ¿sí? Yo lo primero que voy a hacer es llorarlo. ¿Sí? ¿Y por qué lo voy a llorar? Y porque la verdad es que me gana. Me gana, o sea, me gana la emoción y la tristeza y el dolor. En el automático me va a ganar. ¿Sí? Ahora, voy a reaccionar a la muerte y al dolor de la pérdida. ¿Sí? ¿Cómo? Llorando y entristeciéndome y quizás no vaya a trabajar o quizás quede algunos días sin hacer nada. Lo que sí vos podés hacer desde tu postura protagonista y responsable es elegir cuánto va a durar. Claro, total. Y lo lloro una semana, o 15 días, o un mes, o el tiempo que vos digas. Ahora, incluso, ponele que vos decís, bueno, vamos a poner un ejemplo, un mes, ¿sí? Si yo no puedo salir en el mes, y veo que sigo tomado por la emoción, puedo elegir hacer un montón de cosas. Empezar terapia, ir al psiquiatra, o sea, ir al médico, puedo gestionar mi emocionalidad de un montón de maneras. ¿Sí? Claro. El punto es que... Ahí yo lo que te quiero decir incluso es, claro, eso es lo que ya nosotros de manera consciente hacemos. Por ejemplo, anoche, claro, yo estaba muy afectada, impactada anoche. ¿Qué hice? Meditar. ¿Qué hice? Orar. En la meditación, 2 horas de meditación hasta que me fundió, gracias a Dios, ¿cierto? Porque no podía, porque la impresión al principio es complejo, o sea, tú no lo puedes creer, no lo puedes creer. Entonces, la meditación me llevó a estar más tranquila. Esta mañana me levanté tranquila, pero claro, hablo con Ricardo, que es un amigo del alma, y le digo, parce, nunca me vas a dejar de decir si estás mal, o sea, ¿por qué? Porque es inmediatamente lo que, ¿cómo abro posibilidades? Listo, ya pasó, no, digamos que yo no pude ser actor que evitara que eso pasara, pero con las que están hoy a mi lado, a mi alrededor, y a las personas que amo, no quiero dejar de decir, a todos con los que he hablado hoy, por eso también aproveché para hablar. Chicos, si en algún momento hay alguna angustia, algo que se sienta un poquito más grande que vos mismo, pucha, aquí estamos todos para escucharnos. Porque es que realmente a veces es eso, es que falta eso. Ahora, también hay un tema ahí químico que yo sé que tiene que impacta muchas cosas. Pero si yo escucho al otro que está así, inmediatamente seguramente me voy, lo llevo y lo acompaño a un médico, o sea, ¿me entiendes? Es decir, hay muchas cosas. Pero sí, lo que te quiero decir es cuando sientes ese dolor, tú puedes tirarte a la cama y llorar y llorar y llorar y no hacer nada. Yo le decía a Ricardo hoy, parce, yo tenía que hacer un par de trabajos, tenía que desmontar una cosa para mañana. ¿Y cómo es el universo de maravilloso? Me llamaron a cancelarme lo de mañana. Y yo, Dios sabe, ¿sí me entiendes? Es como, porque no he tenido la cabeza totalmente 100%
¿cierto? Es difícil. Pero igual también la interpretación que le doy es, ok, ya él, digamos que yo, que soy creyente de mis oraciones, oro para que pueda estar tranquilo, para que pueda encontrar la paz que seguramente estaba buscando. O sea, estaba seguramente en un nivel de desespero tal que lo llevó a tomar esa decisión. Entonces, que esté encontrando esa paz él, ¿y por quién estoy hoy? Primero por mi contexto, por las personas que están acá sentadas, a todos, y que todos quiero que sepan que en mi corazón los llevo y los amo. Pero adicionalmente, me lo decía hoy Ricardo, puede que en este momento no, pero más adelante, esa hermosa mujer joven que se acaba de quedar con una niña de 7 añitos, también necesitará hablar y ser escuchada, ¿cierto? O sea, son ese tipo de cosas de, listo, sí, el dolor, pero entonces, ¿cómo transitas e inmediatamente reinterpretas? Y me acuerdo, ¿sabes de qué? De un caso, del caso aquel de las 2 periodistas o de las 2 mujeres que estaban juntas y las violan, y la una cae en la frustración, en el dolor y en digamos que en el drama, y la otra convierte en eso su impulso maravilloso para poder crear una fundación en la que impacta a cientos de mujeres que también son violadas, y ella les ayuda a encontrar un nuevo propósito en la vida. Entonces esa es como la manera de poder reenfocar o de reinterpretar un hecho, que si bien tú desde el contexto, las experiencias, la cultura, tus dolores históricos, tienes una interpretación, logras discernir y decir, bueno, ¿cómo lo acomodo, cierto? Obviamente hay acciones automáticas, como tú dices, Edu, el dolor, el llanto es indiscutiblemente, pues, o sea, se dio. Y Sí, a ver, se va a seguir dando. desde la cultura occidental en la que estamos todos, a la muerte, o sea, nos trae tristezas. Yo tengo una conocida que el abuelo tiene una casa de velatorios y los japoneses, cuando se muere alguien, lo festejan, se ponen borrachos, se juegan a las cartas, o sea, se hace una celebración, ¿sí? Nada, totalmente distinto a como lo tomamos nosotros. Claro. Está bien, que está mal, yo creo que ellos la deben pasar mejor que yo en un velorio, pero en definitiva, yo hoy en día, cuando pase algo así, lo primero que voy a hacer es dejarme ganar por el automático, y después veré cómo la peleo, ¿sí? Lo que sí puedo hacer desde esta gestión, ¿sí? Es identificar, ¿sí? En base a los pasos, ¿sí? Qué interpretación voy a generar, ¿sí? Para poder gestionar la emoción, ¿sí? Para poder empezar a hacer a pesar de, ¿sí? Sí, total. Pregunta. Sí. Bueno, Sí, o sea, lo que vos estás listo, o sea, sé que la emoción la tengo que dejar fluir porque es imposible, ¿cierto? exacto. Me genera una emoción. Siempre te vas a emocionar. Siempre se va a generar la emoción. Sí. Entro, pues como dice Sandra, entro en observarme. Debo analizar cuál es mi creencia, por qué me está pasando esta interpretación del evento, ¿cierto? Estoy deprimida, no encuentro salida, no le veo raya, no encuentro nada y no encuentro nada. Estoy en el limbo, no veo ninguna creencia, no, estoy en la depresión absoluta. ¿Qué hago ahí? Bien. Tengo que ser cuidadoso, ¿no? con lo que voy a decir, por eso, primero decirte, si querés trabajar, sí, puntualmente algo, trabajá con un profesional. ¿Por qué? Porque las interpretaciones que vos podés tener son interpretaciones que están en tu parte no consciente, ¿se entiende? No están visibles para vos. Por más que pienses y te esfuerces, posiblemente no las veas. ¿Sí? Por eso mismo, trabajá con un coach, aprovechá a tu coach de tu equipo de enlace y trabajá con él en base a eso. Seguramente con su asistencia y sus preguntas puedas empezar a descubrir cuáles son las interpretaciones. Segundo, también tengan en cuenta, y corresponde que lo diga, cuál es el grado de la emocionalidad. ¿Sí? A ver, ya se lo dijo César en el primer módulo del entrenamiento, ¿sí? Este es un proceso para personas que tienen éxito documentado en su vida, ¿sí? Como son todos ustedes, y que están bien, ¿sí? ¿Sí? No es un proceso para gente que tenga alguna especie de patología, ¿sí? Ejemplo, si hay alguien con depresión, ¿sí? Lo que corresponde es que trabaje esa depresión o ese conflicto emocional que tenga con un profesional de la salud,
Y ese profesional de la salud dirá si a la par puede hacer el entrenamiento o no, o corresponde que se haga cargo primero de ese asunto y después pase a hacer el entrenamiento. ¿Sí? Por ende, si vos te notás constantemente, ¿sí? Que estás en ese limbo, lo primero que yo te diría es, bueno, consultá con un profesional, primero con tu coach, después ve si quizás no se requiere que hagas un proceso aparte para trabajar ese conflicto emocional, ¿sí? Porque una cosa es, che, me lancé, ¿sí? Para conseguir la pareja que quiero, me rechazó, me vuelvo a lanzar, me rechaza otra pareja, o quien sea, ¿sí? Las distintas personas con las que yo me involucro, ¿sí? Y trabajo mi emocionalidad para reinterpretarla y poder lanzarme mejor y ser más atractivo a la hora de lanzarme nuevamente, eso es una cosa, y otra cosa es, estoy deprimido, no me puedo mover de la cama, ¿sí? Y estoy todos los días en un letargo constante, que estoy triste y Pero igual el fracaso o lo que acabas de decir, me lanzo y no genero resultados, eso me puede generar una emoción de depresión. no, Donde eso te yo, puede bueno, generar tristeza, ¿sí? Cuando la tristeza se convierte en depresión, ¿sí? Eso ya es una patología, ¿sí? Ahí sí corresponde ya ir con un profesional de la salud. No es lo mismo estar triste. A mí me dejó mi novia hace un par de años y estuve triste, ¿sí? Estuve muy triste y después de a poquito empecé a salir, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó? En el momento yo dije, bueno, tengo que trabajar cosas. No es para trabajar con un coach, lo voy a trabajar con un terapeuta. Y hice terapia 8 meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo sentí así. Ahora, lo primero que hice fue hablar con mi coach. Y le dije, che, quiero hacer esto. Y me dice, sí, corresponde que vayas y hables con un terapeuta. ¿Por qué? Porque sentí que excedía lo que me pasaba el coaching. Ahora, obviamente, vos te lanzás, fracasás. La primera emoción que va a ser, fallé, caigo en el automático, me pongo triste o me enojo, ¿sí? Ahora, gracias a las este dos, trabajo, o las dos, ¿sí? Las emociones también vienen como en racimo, viene la tristeza al lado del enojo, al lado de la rabia, lo que sea, ¿sí? Me pasa, o sea, me lanzo, no me sale, me enojo, ¿sí? Y después, ¿cuál es el siguiente paso? No me lanzo más. No, pará. claro. Trabajemos, miremos las interpretaciones, reinterpretemos, ¿sí? Y volvámonos a lanzar. ¿Mm? En la medida que yo reinterprete más rápido, me conecte con la posibilidad y me lance, ¿sí? Es cuanto más veces lo haga y más rápido lo haga, es más posible que consiga el objetivo. Ahora, si yo no reinterpreto nada, no reflexiono ni hago esa exploración para ver qué de mi contexto se filtra en mi fracaso, No va a es generar imposible que resultados, avance, ¿se entiende? claro. O sea, en síntesis, previo a volverse a lanzar es como vamos a retomar y replantear y mirar Lo, por... lo, lo valioso de esto es eso. Yo exploro una creencia limitante, ¿sí? Digo, es esta creencia, exploro el dolor, qué sé yo, me lanzo, no funcionó, es lo mejor que me puede pasar. Bueno, lo mejor sería obtener el resultado, ¿no? Pero si no lo tengo, en ese fracaso, quizás puedo identificar, ¿sí? ¿Cuál es la creencia que me está limitando? Y volver a lanzarme. Y así sucesivamente. Lo mejor que le pasa a los coaches es cuando los coaches van, fracasan y vuelven, y se vuelven a lanzar, y en esa segunda o tercera vez logran el resultado, o cuarta o quinta o la que sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el fracaso está la posibilidad de explorarse. Y es muy probable que si vos haces esto 3 o 4 veces, ¿sí? En la cuarta vez, ¿sí? Por ahí lográs el resultado que estabas esperando. Pero en la primera, la segunda y la tercera quizás no lograste este resultado, pero al explorarte y al lanzarte y al generar autoconfianza solamente por el hecho de explorarte y lanzarte, es posible que en otras áreas de tu vida mejores un montón de cosas también. ¿Se entiende? Quizás yo me lanzo a conseguir una pareja 4 veces, ¿sí? Y la consigo a la cuarta, ¿sí? Pero quizás en las primeras 3 aprendí otras cosas. Y Sí, esas claro. otras cosas hacen que yo me relacione mejor con mi familia. ¿Se entiende? Entonces va siendo
esta red, ¿sí? Va haciendo que las cosas siempre se promedien para arriba, ¿entiendes? Y la felicidad surge de ahí, de lanzarte, de volver a lanzarte, de equivocarte, de lanzarte y volver a lanzarte y promediar siempre para arriba, ¿sí? En lo que sea, en lo sentimental, en lo relacional, en el trabajo, etc. Ok. Muchas gracias, coach. A ustedes. Bueno, chicos, cumpliendo con la hora, me excedí un poco esta vez. Les mando un saludo grande. Muchas gracias por recibirme, por haberse quedado hasta el final, por escuchar. Y Muchas gracias. nos estamos viendo la próxima. Sandri o Aicardo, les dejo la palabra. Estuvo muy buena, te perdonamos. Gracias, Edu, gracias. 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 Igualmente. Gracias. Edu, muchas gracias. Chao, chao, chicos. Chao. Muchachos, entonces va a quedar la grabación, un link de YouTube que les vamos a compartir y muchas gracias por estar aquí. Y después seguimos trabajando.